Buenos días. Esta sería la clase que tendríamos que haber dado esta mañana a las 8:30. Es la clase que corresponde al 15 del 1 del 21 para vosotros, para Team 2. Y he estado viendo que ver hoy tanto los ejercicios de los últimos tipos de diagramas como ver el diagrama hierro-carbono es demasiado, y entonces lo que vamos a hacer es ver algunos ejercicios del tipo de diagrama 3, que es, si os recordáis, completamente solubles en estado líquido y parcialmente solubles en estado sólido. Entonces, os voy a poner aquí en la imagen dos diagramas con los que vamos a hacer los problemas. Y esto lo que os interesa es, antes de empezar la clase, tenerlos en papel, porque realmente si no los tenéis en papel es bastante difícil ir haciendo las líneas, ir viendo los puntos, etcétera, ¿vale? Entonces, el primer problema, vamos a hacer problemas hoy de, como os he dicho, al final creo que viendo los problemas es más que suficiente, porque si no va a ser demasiado lío. Más problemas de aleaciones, el último tipo de diagramas de los que no hemos hecho ninguna, completamente solubles en estado líquido y parcialmente solubles en estado sólido. Bueno, os acordáis que este tipo de diagramas que salía, como os dije en la clase de ayer, este tipo de diagramas pues son diagramas que tienen esta forma, una línea eutéctica, pero luego tienen unas líneas que se llaman de solbus, que están por aquí, ¿vale? Y esto es, aquí pues a veces está el 100%, si aquí está el 100%, os acordáis de B, pues aquí tiene que estar el 100% de A. Luego vamos a poner siempre con respecto a qué hacemos los ejercicios, o sea, si hacemos la regla de reparto respecto a A, siempre respecto a A, o respecto a B, siempre respecto a B. No podemos ir cambiando de referencia, porque si no, pues nos salen cosas muy raras, ¿vale? Pues como siempre, aquí está la composición, el porcentaje en composición de A y de B, y aquí pues está la temperatura, ¿de acuerdo? Por hacer un poco de repaso de lo que vimos en la clase de ayer, pues os acordáis que esta línea es la línea eutéctica, os acordáis también que estas líneas de aquí son la línea de líquidos, que estas líneas que hay aquí son lo que se llaman solbus, porque es cuando se separa el componente A o el B sólido, que aquí pues tenemos alfa más beta, aquí tenemos beta, aquí tenemos alfa, aquí tenemos solo líquido, aquí tenemos alfa más líquido, y aquí, que no me coge porque lo he hecho así un poquito raro, pues tenemos beta más líquido, ¿vale? Estas son las partes más importantes. Y bueno, como siempre, este es el punto eutéctico, en el que todo el líquido directamente se transforma en una fase eutéctica. Pues sabéis que el eutéctico lo que tiene es que todo el líquido se transforma directamente en dos fases sólidas. O sea, una fase líquida se transforma directamente en dos fases sólidas, una fase alfa más una fase beta. Esto es lo que pasa en el punto eutéctico. Vale. Voy a ver el primer problema. El primer problema le vamos a llamar problema 1 de este tipo. Dependiendo de cómo, porque tampoco quiero correr demasiado, si solo me da tiempo a hacer uno, pues en clase si queréis hacemos otro, aunque la verdad que son bastante fáciles. El problema 1 dice lo siguiente, dice dos elementos metálicos A y B, pues son completamente solubles en estado
líquido y parcialmente solubles en estado sólido. Forman eutéctico. Y su diagrama es el siguiente, que ahora os pondré, ¿vale? Entonces te preguntan varias cosas. Te preguntan en el apartado 1, que, bueno, lo primero lo que siempre te preguntan es que hagas un análisis, analiza las fases en los siguientes puntos. Pues lo primero que te pregunta es el punto 1 es una aleación de composición eutéctica. Mira, voy a ir haciendo, al final te piden 5 puntos, voy a ir haciendo cada uno de los puntos conforme los voy dictando para que no sea todo a la vez, ¿vale? El punto 1 te pide que analices una aleación de composición eutéctica que está justo bajo la isoterma, es decir, que está justo a 200. Ahora cuando miréis el diagrama lo vais a ver, 200 grados menos un poquito, porque si no, pues claro, estaríamos ahí en medio, ¿de acuerdo? Este punto, ahora cuando lo veáis en el diagrama, para que lo podáis entender, es lo que en el diagrama se ha llamado el punto E. Entonces, lo primero que te están pidiendo en el apartado 1, que analices el punto E, justo un pelín por debajo, porque si estás justo ahí, pues tienes un montón de fases y justo en la línea no se analiza. Siempre se analiza un poquito por arriba o un poquito por abajo. Bueno, pues vamos a coger nuestro diagrama y os voy a enseñar ahí los puntos que te van a pedir. Voy al diagrama, que lo tengo en algún sitio. Aquí. Este diagrama luego os lo mandaré al correo o lo subiré al aula virtual, pero este es el diagrama que vamos a estudiar, ¿vale? Entonces, como veis siempre, estos diagramas necesitáis tenerlos, porque si no los tenéis, pues es bastante difícil hacer el problema. Bueno, nos están pidiendo en este caso que analicemos el punto E. Nosotros vamos a estudiar siempre, porque nos resulta más cómodo, lo anotáis por ahí. Bueno, a mí me resulta más cómodo. Vamos a hacer todos los porcentajes y listas de reparto respecto al componente A. ¿Por qué? Pues porque me resulta más cómodo y porque los puntos que tengo yo aquí señalados están hechos con respecto al porcentaje de A, ¿vale? Lo anotáis por ahí en algún sitio. Bueno, pues mirando este diagrama, que es el que vamos a estudiar y que luego os subo a la página web para que os descarguéis el diagrama y podáis seguir el problema. O sea, lo primero que tendríais que hacer antes de empezar esta clase es tener en papel los diagramas y luego ponéis el vídeo de la clase. Ese es el orden, ¿vale? Bueno, pues si veis este diagrama, en el punto E, yo os voy a ir explicando las cosas. En el punto E, es decir, a una temperatura justo por debajo de la eutéctica, que como veis está en 200 grados centígrados, lo veis aquí, 200 grados centígrados, la aleación tiene una composición que está en un 40% de A y en un 60% de B. Y aparece justo por debajo hay dos fases, que son una mezcla de alfa más beta. Entonces, cuando estamos muy cerquita del punto E, lo que tenemos son las composiciones, si lo seguís, del punto T y del punto Y, ¿vale? Y esas son las dos composiciones que tenemos que corresponden al punto de solubilidad. Si leéis abajo, el punto T está, bueno, yo aquí creo que no lo tengo señalado, pero si bajáis, el punto T está prácticamente en 90,05. Os tenéis que fiar de lo que yo os digo, ¿vale? Pero también vais a ver. Y el punto I está en un 16% aproximadamente de A. Y el punto E, que está en un 40% de A. Os estoy diciendo que las referencias las estoy tomando con respecto a. Bueno, pues si me voy a mi pizarra, haría la recta de reparto como siempre, ¿vale?
Y en el punto... Me parece que me he salido de... Bueno, y entonces en el punto E, el punto E, que es el que me están pidiendo en este primer apartado, pues yo hago mi recta de reparto, que lo único que voy a hacer es, ya sabéis que tengo la costumbre de sacarme la recta, porque a mí me resulta más cómodo. Entonces, tengo aquí un 40 de A, en este puntito tengo un 16 de A, y aquí os digo yo que es 90,05. Si estamos en el examen y vosotros ponéis 90, pues tampoco pasaría nada. Y esto yo siempre lo estoy haciendo con respecto al porcentaje de A, ¿vale? Bueno, pues esto, si lo seguís, lo que veis es que el porcentaje, lo voy a poner el porcentaje de alfa sólido, pues ¿qué va a ser? Pues, lógicamente, si aquí está beta y aquí está alfa, os acordáis que son los segmentos inversos, sería 40 menos 16 partido 90,5 menos 16%. Y esto os da un 32,21% de la fase alfa sólida. ¿Y cómo se hace la fase beta? Pues igual, el porcentaje de la fase beta pues sería el segmento contrario. Es decir, si lo queremos subrayar, os acordáis que los segmentos se hacen al revés, pues sería este trocito de aquí, ¿vale? ¿Os acordáis? Bueno, pues este trocito de aquí, que es 90,5 menos, en este caso 40, partido 90,5 menos 16, que es todo el trozo, por 100. Y esto os da 67,79% de fase beta, ¿vale? Bueno, pues estos serían los resultados del primer apartado, y el primer apartado estaría terminado, ¿vale? Entonces te preguntan, lo que era el punto E era a 200 grados, menos un poquito, o sea, un pelín por debajo de la línea eutéctica, y con un porcentaje de 40 de A y 60 de B, que es este puntito de aquí. Entonces, pues recta de reparto, vemos dónde corta a la línea eutéctica, que es el punto T y el punto I. Este punto es el punto E, ¿vale? Y nada, pues calculamos. Aquí tendríamos la fase alfa, que es de un 32,21%, y aquí la fase beta, que es de un 67,79%. Y ya estaría hecho el primer apartado, ¿vale? Bueno, como estoy explicando como si todos tuvierais delante el diagrama. Claro, que es lo que tenéis que tener. Tenéis que tener delante el diagrama, porque si no, pues es bastante difícil seguirlo. Bueno, pues ese diagrama, que estoy suponiendo que todos lo tenéis en papel, porque es la mejor manera. Bueno, siguiendo con el siguiente apartado, me pide que calcule el siguiente punto, y sería el apartado 2. Me dice a 400 grados en una composición que está a un 80% del metal A. A 400 grados con un 40% del metal A, para nosotros es el punto K, ¿de acuerdo? Si os vais al diagrama, para nosotros sería este puntito que hay aquí, ¿vale? Este punto que hay ahí. Entonces, en ese punto que hay ahí, lógicamente tenemos líquido más alfa, ¿de acuerdo? Entonces, a una temperatura de 400 grados, que la veis que está aquí, lo que tenemos es líquido más alfa. Es una aleación que está a un 80% de A, como veis aquí, un 80% de A y un 20% de B. Se sitúa en el campo bifásico alfa más líquido, y la composición de la fase líquida pues será, como veis aquí, lo que hemos llamado KL, y la composición de la fase sólida será K alfa. Pues la isoterma esta de reparto que tenéis aquí dibujada, y lo que hay que hacer pues es lo mismo de antes, aplicar
aplicar la regla y ver lo que pasa. Si os fijáis, el punto K alfa está en 92 de A y el punto KL está en 65,5 de A. Y este punto de aquí pues está en 80% de A. Bueno, de esto cuando tengáis el diagrama lo vais a ver bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues me vuelvo a ir y como ya sabéis que yo me saco la recta de reparto aparte porque yo creo que se entiende mejor y luego para repasar, pues si sacáis la recta de reparto tenéis un punto K que está a 80 de A, un punto que le ha llamado aquí KL que está a un 65,5 de A, me sale un número raro, y un punto K alfa que está a un 92% de A. Pues nada, porcentaje de fase alfa, como siempre, sería 80 menos 65,5%, 92 menos 65,5 y por 100. Y esto os da que la fase alfa es de un 54,72%. Y la fase beta, perdón, la fase líquida, perdón, porque estamos en el otro lado, pues sería el lado contrario, como siempre. 92 menos 80 partido 92 menos 65, o sea, todo el trozo, lo mismo que hacíamos con otros diagramas, por 100. Igual, y esto os da 45,28% de fase líquida, ¿vale? Y ya tendríamos terminado también este apartado. Os lo subrayo, ¿vale? Bueno, pues tenemos que la fase alfa es del 54,72% y la fase líquida pues es del 45,28%. Eso sería en el punto que nos han pedido aquí, que es a un 80% de A, un 40%, perdón, un 20% de B y a una temperatura de 400 grados. Y hemos sacado la línea y lo hemos hecho, ¿vale? Estaríamos, como os he dicho, aquí, ¿vale? Yo lo que hago es bajar y lo voy haciendo, no hay nada nuevo, ¿vale? Bueno, volviendo al problema, el siguiente punto que nos piden es el punto, el apartado 3, que me piden que estudie la composición a 200 más gradiente de T, o sea, un pelín por encima de la isotermia eutéctica, y ahora quieren que sea a una composición la misma de antes, un 80% de A, y pues lógicamente pues será un 20% de B, no puede ser de otra manera. Y el punto en el diagrama es el punto que en el diagrama le hemos llamado punto M, ¿vale? El punto M, pues volviendo sobre vuestra gráfica, un momentito, pues se me ha ido el diagrama. Vale, volviendo sobre vuestra gráfica os pide el punto M, que sería un pelín por encima de la isoterma eutéctica. Pues un pelín por encima de la isoterma eutéctica tenemos el punto M, que corta en el punto T y que corta en el punto L. Vamos a ver qué es lo que pasa en esos puntos. Estamos considerando un pelín por encima, ¿vale? Porque justo en la línea no se pueden hacer los problemas, ¿vale? Bueno, pues entonces me voy a volver a sacar mi línea de reparto y como veis, este punto, el punto M, está pues en el mismo, como antes, está en un 80% de A. Si os vais aquí tenéis el punto L, ¿vale? Que está a un 40 de A. Y si os vais al otro lado tenéis el punto T, que está a un 90,5 de A. La recta de reparto, pues igual que antes. Como lo hemos hecho antes, la cantidad de líquido, pues el porcentaje de líquido pues será, como siempre, 80
un momentito. Un momentito. El porcentaje de líquido será 80 menos 90,5 partido 90,5 menos 40. Y el porcentaje de sólido, pues al revés. 80 menos 40. Bueno, esto lo tendría que haber puesto al revés, perdonad. Esperar, voy a borrarlo. Lo he puesto al revés. Que un momento me ha saltado la duda. Esto es al revés. Esto es 90,5 menos 80, ¿vale? Y el porcentaje de sólido, pues sería 80 menos 40 partido 90,5 menos 40 por 100. No lo pongo porque no tengo espacio, ¿vale? Total, que el porcentaje de líquido os sale 20,79% y el porcentaje de sólido sale 79,21%, ¿vale? Esto sería el líquido y esto sería alfa, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, y así el siguiente punto que nos piden es el punto que sería el apartado 3. Nos piden que evaluemos el análisis de fases otra vez. El punto 3 me piden, perdón, el punto, en este caso hemos hecho el punto 3. El punto 4, con este color no se ve nada. El punto 4 es el punto que se considera justo por encima de la eutéctica, o sea, perdón, justo por debajo de la eutéctica, o sea, a 200 grados menos un pelín, o sea, un pelín por debajo, otra vez 80%, o sea, es la misma línea, pero bajando, un poco como el vídeo de ayer, y un 20% de B, ¿vale? Me vuelvo a ir a mi diagrama y lo veo. Pues mirar, nos están preguntando qué pasa en el punto N. ¿Lo veis? Me están preguntando lo que está pasando en el punto N. Un pelín por debajo. Ese punto que está ahí en color, yo lo he pintado de color rosita. Bueno, pues me voy otra vez a mi pizarra. Saco la recta de reparto y vais a ver que si os vais a los extremos, en la recta de reparto lo que tenéis es lo siguiente. Tenéis que seguimos estando en el punto de 80, porque esto realmente lo que nos está preguntando es cómo se enfría una aleación hipoeudéctica, que es el mismo vídeo de la clase de ayer. 80% de A sería el punto N, que nos están pidiendo ahora mismo. Voy a ponerlo como antes, así, voy a ponerlo en rojo. El punto N, que es el punto que nos están pidiendo, este de aquí, ¿vale? Me están pidiendo, me voy aquí y leo, y como veis, este es el punto I, que tiene un 16% de A, aquí estaría la fase beta, y este es el punto T, igual que antes, que os he dicho, que es 90,5 de alfa. Esto es muy exacto, a lo mejor vosotros os sacáis el diagrama y decís, es 90, bueno, pues os he dicho yo que 90,5, pues 90,5 punto pelota, ¿vale? Bueno, pues lo mismo de antes, el porcentaje de beta, pues ¿cómo se hará? El porcentaje de beta es 90,5 menos 80 partido todo el segmento, 90,5 menos 16. Por 100, no lo pongo porque no me coge, ¿vale? 14,09%. Y el porcentaje de la fase alfa, pues el otro trocito, como siempre, 80 menos 16 partido 90,5 menos 16. Y esto os da 85,91%. Os vais aquí y este sería el porcentaje de alfa, perdón, el porcentaje de beta y este el porcentaje de alfa. Y aquí lo que he hecho es sacaros los puntos para que veáis mejor la recta de reparto.
Ya habríamos hecho el apartado 4, nos faltaría nuestro último apartado, que sería el apartado 5, ¿vale? En el apartado 5 del diagrama, me voy aquí, el apartado 5 del diagrama dice apartado 5. Pues el apartado 5, ¿qué nos pide? Dice pues que hagamos el análisis de fases a una temperatura de 100 grados centígrados con una composición la misma de antes, un 80% del metal A, que significa que tengo un 20% del metal B, porque no puede ser de otra forma. Bueno, pues me vuelvo a ir a mi diagrama y veo que en mi diagrama lo que tengo es que me están pidiendo exactamente que evalúe qué está pasando en el punto P. El punto P que tengo que corta a la línea de Solbus en P beta y a la línea de Solbus por el otro lado en P alfa a 100 grados. Entonces veis que está aquí a 100 grados, P alfa, P beta y P. Bueno, pues voy a ver qué es lo que pasa aquí y se hace pues como el resto. Me voy otra vez a mi pizarra y voy a sacar los puntos. Me saco aquí la línea de reparto. Pues sigo estando como todo el rato en 80% de A, que en este caso es el punto P, porque estamos a 100 grados. Aquí está el punto P alfa y aquí está el punto P beta. Si bajáis y medís, vais a ver que os sale que estamos en un porcentaje de un 8% de A y en el otro lado a un 95,5% de B. Perdón, de A también. Esto es todo con respecto a... Tenemos que poner la línea siempre con respecto a lo mismo. Y os digo yo que sale así porque si bajáis y medís, pues prácticamente os sale lo que os estoy diciendo. Es decir, si cogierais esto de aquí y cogiéramos el diagrama, estaríamos aquí y aquí, pues aquí este puntito sería 95,5 de A y este puntito sería 8 de A, ¿vale? Y aquí tendríamos el punto P, ¿vale? Y aquí estaríamos a 100 grados centígrados. Eso con el diagrama se ve bastante mejor. Bueno, mirando esta recta de reparto, que es la que tenéis que tener vosotros en la cabeza, pues vamos a hacer los porcentajes tanto de alfa como de la fase alfa como de la fase beta. Me voy a otra diapositiva, que aquí ya no tengo espacio, y entonces, pues nada, cojo y digo, mi línea de reparto, porcentaje de la fase beta. Pues lógicamente el porcentaje de la fase beta va a ser el otro trocito, o sea, 95,5 menos 80 partido 95,5 menos 8%, que como os digo no lo pongo porque es que casi no, esto, que me da un 17,7% de la fase beta, ¿vale? Y el porcentaje de la fase alfa, pues el otro trozo, como siempre. O, si queréis, podemos hacerlo como os dé la gana, pero también lo podemos hacer directamente poniendo, pues claro, si hay dos fases y de una tengo, si hay dos fases y de una tengo el 17,7%, amigos, ¿vale? Lógicamente, de la otra, ¿qué voy a tener? Pues 100 menos eso. Porque si suman el 100%, pues va a ser que es 100 menos el 17,7%. En total de la fase beta, pues tengo 82,3%. En resumen, fase beta, fase alfa, ¿vale? Y ya está. Una cosa que me parece que no os he dicho es que las composiciones a las que llegamos, se llega porque vamos enfriando. Si miráis el diagrama, al final, ¿qué nos han preguntado? Volviendo a nuestro diagrama, al final, ¿qué nos han preguntado? Nos han preguntado ¿cuál es la composición de una aleación en el punto E? O sea, justo cuando ya solidificado, o sea, un pelín por debajo del punto E. Y luego me han pedido
que calcule todas las cosas que nos explicó ayer el vídeo de la Universidad de La Laguna, que es cuando está en la parte esta de izquierda del diagrama, es decir, que vamos enfriando, llegamos a K, después a M, después bajamos de la eutéctica y después a P. Y vamos aplicando la recta de reparto en cada punto y nada más. Una cosa que también estaría bien saber hacer es cómo están los porcentajes de fases en cada sitio, o sea, hacer una tabla con todas las soluciones. Entonces, voy a hacer, por ejemplo, una de ellas, ¿no? Y os acordáis que en el examen os puse una tabla porque para corregir pues es más fácil. Entonces, por ejemplo, el primer punto lo vamos a poner en tabla. Y bueno, lo que hacemos con el primer punto se puede hacer también para el resto. Entonces, vamos a ver el punto E. Lo voy a poner como, imaginaros que sería la tabla de soluciones y tenemos que ponerla. Vale, pues tendríamos que decir en el punto E que tenemos una aleación A, B, que está en un porcentaje de 40, 60, ¿vale? 40 de A, 60 de B. Este sería el punto E, el primer punto que nos han pedido. O sea, estoy poniendo los resultados en una especie de tablita. Bueno, luego me piden la temperatura. Pues la temperatura me han dicho que sea un pelín por debajo de la isotermia, 200 grados menos un pelín de temperatura. ¿De acuerdo? ¿Cuántas fases hay? Pues hay dos fases, que sabemos que son la fase alfa y la fase beta. Si en algún momento os perdéis, pues os vais al diagrama. Os vais al diagrama y lo veis. En el punto E, que es el que me están pidiendo, es 200 menos un pelín, o sea, justo por debajo de la línea, y hay dos fases, que son la fase alfa y la fase beta. Vale, más cosas que me piden. Esto, el diagrama, mirad, os lo voy a decir y luego lo escribo. Dicen, ¿cuánto porcentaje hay de alfa y cuánto porcentaje hay de beta? Pues eso lo hemos calculado. Vais a vuestra parte del cuaderno y habéis visto que de alfa hay un 32,21%. Y de beta hay un 67,79%. Eso lo hemos calculado con la recta de reparto. Iros al primer apartado que lo tenemos resuelto, ¿vale? Y lo tenéis ahí. Y luego ya la parte que a veces os lía, que es la de cuánto hay de A y cuánto hay de B en cada una de las fases, pues es sencillamente bajar y leer. Entonces, si tú te pones aquí en el punto T y bajas y lees, vas a ver que hay un 92,5% de A y hay un 9,5% de B, porque tienen que sumar 100, no hay otra. Y si te vas al punto I y lees y bajas, fijaros, bajo el punto I y veo que hay un 16% de A y claro, el resto pues es un 84% de B. Esto es lo que yo decía muchas veces, bajar y leer. Lo vamos a escribir para que lo tengáis escrito. Entonces tendríamos que poner que de fase alfa hay un 32,21% de fase alfa y tendríamos esto es pasar como si dijéramos los resultados a limpio, un 67,79% de fase beta. Luego, lo que os digo, bajo y leo y veo que este punto es el 90,5% de A y 9,5% de B. Y aquí pues vuelvo a leer y tengo un 16% de A y un 84% de B, que es bajar y leer. Esta especie de cuadrito, que es ni más ni menos que coger cada punto y pasarlo a una tabla con todos sus resultados, es lo que seguramente tendremos que hacer en el examen, ¿de acuerdo? Porque es que si no, queda como muy desordenado cada una de las cosas, ¿vale? Y este sería la tabla que correspondería al punto E.
Si queréis hacemos otro punto más, pero vamos, todos se hacen exactamente igual. Vamos a hacer otro punto más y el resto pues ya los hacéis vosotros, ¿vale? Mirad, el siguiente punto. Voy a coger otra diapositiva. El siguiente punto que me estaban pidiendo. El siguiente punto que me estaban pidiendo era el punto K, ¿os acordáis? El punto K. Pues, ¿cómo pasaría estos datos a una especie de tabla de soluciones? Bueno, pues lo que haríamos sería ponerlo A, B, ¿vale? Pondríamos los porcentajes, sabemos que es, en este caso es 80% de A, 20% de B. ¿A qué temperatura? Esta me la han preguntado que era a 400 grados centígrados, pues lo pongo. ¿Cuántas fases hay? Pues hay 2 fases. ¿Estas fases cuáles son? Pues yo sé que son la fase líquida y la fase alfa. Me voy a mi ejercicio, a lo que he hecho en el punto 2, y veo que hay un 54,72% de fase alfa y hay un 45,28% de fase líquida. Y ahora me vuelven a preguntar lo mismo de antes, ¿cuánto hay de A y cuánto hay de B? Me voy a mi diagrama, y si me voy a mi diagrama, veo que lo único que tengo que hacer es bajar y leer, ¿de acuerdo? Entonces, bajo y leo y veo en qué lugares me está cortando la gráfica, es decir, el punto K alfa y el punto KL. Bajo y leo y uno me da que está en un 92% de A, 8% de B, y KL está en un 65,5 de A y un 34,5 de B. Bueno, pues me voy para atrás. Y lo único que hago esta parte es bajar y leer. Entonces, esto me da, leo. Aquí la parte de A y B no hay que hacer cálculos, solamente hay que bajar y leer. 92% de A, 8% de B. Esta, 65,5% de A y un 34,5 de B. Bueno, pues esto es lo que habría que ir haciendo, esto os lo dejo a vosotros como un entrenamiento, habría que ir haciendo esta tablita para todos los puntos. O sea, o dicho de otra manera, tendríais que ir fabricando una tabla de soluciones en la que pusierais todos los puntos. El punto E, el punto K, el punto M, el punto N y el punto P. En cada uno de esos puntos, ¿qué tengo que poner en esta tabla de soluciones? Pues lo primero que tengo que poner es el porcentaje que tengo de A y de B, sería la primera, o sea, la cantidad de A y B. Después debería de poner la temperatura en cada uno de ellos, a qué temperatura me están pidiendo, pues que es pasar el enunciado y las soluciones a una tabla, no penséis que es otra cosa. Después tengo que decir cuántas fases son, cuántas son, 1, 2. Después tengo que decir aquí el porcentaje de cada fase, en el punto de recordáis que era alfa más beta, y luego debajo de esto tengo que decir la cantidad de A y la cantidad de B, la cantidad de A y la cantidad de B. Y esto lo tengo que hacer para todos los puntos, porcentaje de A y B, la temperatura, el número de fases, en esta línea de aquí, la cantidad de fases alfa y beta, que es pasar, todo esto es pasar los datos aquí a una tabla. Y luego, por último, en esta parte de aquí que comprobamos en el examen, que a veces os liaba, esto es, siempre lo digo, bajar y leer. No hay que hacer nada más. O sea, bajo y leo. Lo que me ponga aquí, lo paso y ya está. No tiene más historia. Hay otro ejercicio que no lo vamos a hacer completo porque, porque si no, si esto fuese una clase normal, se nos iría la hora. El otro ejercicio es otro ejercicio que he sacado de otro libro. Este lo he sacado de un libro que se llama, que es un libro muy antiguo, que es de CIM, son unos libros muy buenos de problemas, ¿vale? Y el otro problema es un libro que es de la editorial MAT y son también libros de problemas. No, quizás son libros que desde luego no os estoy diciendo nada que lo compréis, pero sí que quiero mencionarlos para que lo sepáis. El otro ejercicio
que solamente os voy a enseñar un poquito por encima, porque aunque os colgaré la gráfica, bueno, la colgaré o no, ya os digo, dependiendo de lo que me pidáis. Yo ahora mismo, los recursos que utilicé ayer, en principio no tengo pensado colgarlos, porque como os digo, seguramente os sirven para liaros un poco. Y esto tengo pensado colgaros el primer diagrama. El segundo os enseño un poquito y luego vosotros me vais diciendo, pues sí, queremos problemas, no queremos, yo qué sé, me vais contando. El otro ejercicio sería este de aquí. Entonces, como veis, este ejercicio es de una editorial que se llama MAT. Son libros de problemas de tecnología industrial y están bastante bien. Te pide que realices un análisis de fases de una solidificación ideal. ¿Esto qué significa ideal? Pues significa que va solidificando muy lentamente, porque si no solidifica muy lentamente, pues lógicamente no se puede llegar a estados de equilibrio. De una aleación plomo-estaño y te están pidiendo una serie de puntos. Bueno, pues como veis, este es el diagrama y te pide el apartado A, en la composición eutéctica justo por encima y por debajo de la temperatura eutéctica. La temperatura eutéctica, como veis aquí, es 100, que ha sacado una línea aquí, y os lo tenéis que creer, es 183 grados centígrados. Bueno, pues vamos a ver qué pasaría en ese punto. La composición eutéctica, si leéis aquí, corresponde a un 61,9% de estaño, ¿lo veis? Están los puntos ya sacados, y a un 38,1% de plomo. Por encima de la eutéctica solo existe una fase líquida. De composición, pues la que es 61,9% de estaño y 38,1% de plomo. Para la composición eutéctica, o sea, justo por debajo, igual que antes, a 183 menos un poquito, lo que tenemos es que estamos en la región bifásica de alfa más beta. Y para obtener ese punto tenemos que hacer la línea de reparto. Entonces, si me voy a los puntos de los extremos, pues el porcentaje de alfa, como veis, sería 97,5 menos 61, ¿dónde está el 61,9? Partido toda la línea, 97,5 menos 19,2%, y esto te da un porcentaje de alfa del 45,47%. ¿De acuerdo? Si te piden el porcentaje de beta, puedes hacer 100 menos 45,47 o calcularlo. Yo os recomiendo que lo calculéis, ¿vale? Porque a veces esto lo puedes hacer justo al revés. Entonces, el porcentaje de beta, pues el otro trozo sería 61,9 menos 19,2 partido 97,5 menos 19,2. Veis que tenéis aquí estos puntos que ya os los han señalado, ¿vale? Y te da un 53%. Pues ya está, listo. El siguiente punto que te piden es un punto C que tiene una composición del 40% de estaño a 230 grados. Pues lo primero que hacemos, localizamos el punto C. El punto C está aquí. Y os creéis lo que os ha dicho, está ahí están los 230 grados. Pues bueno, ¿qué tenemos ahí? Pues lógicamente en ese punto tenemos una aleación que tiene un 40% de estaño a 230 grados, hay una fase líquida y una fase alfa porque estoy ahí en medio, y si se traza la isoterma, corta a la línea de líquidos y sólidos y vamos a ver el porcentaje de fases. Aquí tendríais que trazar una línea recta que iría por el punto C y que tendríais que ver dónde corta abajo en el porcentaje de estaño. Bueno, pues si lo miráis, vais a ver que estamos en un 40% de estaño, y luego aquí, esto es, si estuviéramos aquí a más o menos un 15% de estaño, y a este lado un 48%, como se ve, esto si hacéis la línea lo veis mejor, un 48% de estaño. Si metéis hacéis la recta de reparto, os sacáis la recta de reparto. Bueno, si queréis, esta lo hago yo para que la veáis. Esta de aquí, por no ir tan rápido. Pues esta línea de aquí vosotros la sacaríais. Color amarillo no se ve nada. Esta línea de aquí vosotros la sacaríais
Y entonces pues tendríais aquí un 40, un 48 y un 15. Si aplicáis la recta de reparto, aquí tendríais el líquido, aquí tendríais la fase alfa y aquí tendríais el punto que os está pidiendo, que es el punto C, ¿vale? Bueno, pues si aplicáis esto os va a dar que el porcentaje de alfa es del 24,24% y el porcentaje de de líquido es del 75,76%, ¿vale? El otro punto que te piden, pues me voy otra vez al diagrama. Yo no sé qué es lo que hago para que se me cierre el diagrama. Cago en la leche. Me voy al punto de diagrama y el siguiente punto que me piden, pues como veis, están aquí señalados, es el punto D. Dice, en el punto D, para la misma composición de un 40% de estaño, pero un poquito por encima de la línea eutéctica. O sea, 183 más un pelín por encima. Pues si lo miro, veo que en ese punto, en el punto D, lo que tengo es que estoy en un 40% de estaño, 183 más gradiente de T, un pelín. Hay dos fases, que son la fase líquida y la fase alfa, y la composición de las fases, pues otra vez la vuelvo a determinar trazando la línea. Entonces, trazando la línea, lo que veo es, me voy a ir otra vez a la pizarra. El siguiente apartado, el siguiente puntito, pues el siguiente punto, que sería dentro de la gráfica, pues tendríamos que aquí tenemos otra vez el 40% de estaño, aquí si miráis es el 61,9% de estaño y aquí el 19,2% de estaño. Pues se da que el porcentaje de alfa lo hacéis, da 51,29% de alfa, y el porcentaje de líquido pues os da el 48,71% de líquido. Y no tiene más historia. Como veis, es todo lo mismo. Este sería el punto D de la gráfica. Y por último, os preguntan, el último apartado de este ejercicio, os preguntan el siguiente punto, perdón. Es que si no tienes el diagrama delante, no lo entiendes bien. Entonces, el siguiente punto te pide el punto E. En el punto E volvemos a tener un 40%, como veis aquí, de estaño. Estamos siempre en esta aleación que le ha llamado el diagrama aleación 2. Estamos bajando y viendo qué es lo que pasa. El problema es igual que el problema anterior, ¿vale? Hemos visto qué pasa en la aleación 1, que es la eutéctica, y luego en una aleación de un 40% de estaño, estamos viendo qué es lo que está pasando. En el punto E bajamos por debajo, un pelín justo por debajo de 183, que es la línea eutéctica, y bueno, pues lo que pasa ahí es que, como veis, tenemos la fase alfa y la fase beta, y la composición de las fases, pues vamos a la isoterma. Entonces, pues si me voy a la isoterma, veo que tengo aquí a la derecha 97, en este puntito de aquí 97,5, y aquí pues tengo 19,2. Pues vuelvo a aplicar la regla de, bueno, este sería el enunciado, ¿vale? Lo veis que lo que estamos haciendo es evaluar este puntito eutéctico, el punto C, el punto D y el punto E. Un ejercicio muy similar al ejercicio anterior. Bueno, pues si saco los puntos otra vez de este de aquí, pues cojo la línea, la saco y tengo en el puntito que me están pidiendo, que es el punto E, que sigo estando en un 40, aquí tengo 97,5% y aquí tengo 19,2%. Volvéis a aplicar la regla de la palanca, como siempre, y esto nos da que de alfa hay un 73,44%, y la fracción que tenemos de beta, pues os tiene que salir 26,56%, ¿vale? Y estos problemas, pues como veis, son muy parecidos a los que se hacen
con otro tipo de diagramas, es aplicar la recta de reparto y poco más. Luego, por último, aunque ya creo que con entender este tipo de problemas tenéis bastante, por si alguien quiere leerse alguna cosilla más, pues os comento solo por encima, aunque ya lo he pensado que hoy no lo vamos a dar porque es demasiado. Os comento solo por encima lo que nos faltaría por ver, que lo veremos en la próxima clase, y en la próxima clase tenemos que verlo y al mismo tiempo terminar el tema y poner una fecha de examen, porque si no vamos a estar siempre con este. Bueno, iríamos a ver el diagrama hierro-carbono. Mirad, el diagrama hierro-carbono es un diagrama muy bonito y bastante... Mirad, el hierro tiene una serie de... El hierro tiene una serie de propiedades para solidificar, y entonces es que, como veis aquí tengo hierro alfa, que es cúbico centrado en el cuerpo, hierro beta a la temperatura de 910, que es cúbico centrado en el cuerpo también, hierro alfa, que es cúbico centrado en las caras, y el hierro delta, que prácticamente no se utiliza. Entonces, como veis, a más temperatura, conforme voy teniendo el hierro a más temperatura, lo que tengo es que voy pasando, en este caso estoy subiendo, sería hierro alfa sobre los 760, hierro beta 910, y por encima de 910 y hasta 1400 tengo hierro gamma. ¿Qué pasa? Que este tipo de hierro también, cuando lo mezclamos con un pelín de carbono, pues prácticamente la estructura del hierro se va manteniendo y en los huequecitos se va metiendo el carbono. Pues si estudiáramos, que no lo hemos hecho nosotros, sino que lo ha hecho otra gente y nosotros no lo creemos, y estudiáramos qué tipo de estructuras hay cuando mezclamos el hierro con carbono, pues notaría este pedazo de diagrama, que así a simple vista da un pelín de miedo, pero que no es tan difícil, ¿vale? Entonces, esto sería un diagrama hierro-carbono. Solamente se estudia hasta el 6,67% de carbono, porque es cuando es útil. Con más de 6,67% de carbono no se estudia. Y entonces, pues vemos aquí que hay una zona parecida a la zona de los diagramas anteriores, que se llama austenita más líquido, cementita más líquido. Aquí hay austenita, perlita más cementita. Aquí hay un punto eutéctico, como veis, este de aquí igual que los... Y este punto que hay aquí es un punto eutectoide. Bueno, pues estos componentes del diagrama hierro-carbono son realmente los componentes de los aceros. Entonces, como veis, aquí hay varios puntos importantes. El 0, el 0,89, el 1,76, el 4,3 y el 6,67. Lo tenéis en vuestro libro, no es ninguna cosa nueva. Entonces, como veis en vuestro libro también, que lo tenéis ahí, el diagrama hierro-carbono tiene una serie de fases que son pues bastante importantes. Aprenderse todo el diagrama es un poco difícil, pero saber dónde están las cosas más importantes pues no es tan complicado. Bueno, os he preparado estas cosas de aquí, pero hoy no lo vamos a ver porque es demasiada información. Entonces sí que me gustaría que os leyerais el diagrama hierro-carbono de vuestro libro para la próxima clase, ¿vale? Ya os diré cuáles son los puntos más importantes y también, a ver si encuentro, aunque esto os voy a dar la dirección, pero no lo vamos a poner ahora. Os voy a decir solamente dónde está. Bueno, pues estos algunos son de la Universidad Politécnica de Valencia, y si funciona el link, que os los enseño aquí, me parece que es este, os explica el diagrama hierro-carbono bastante bien, ¿vale? Si funciona... Sí, bueno, pues mirar. Este señor
Voy a hablar sobre diagramas de aleaciones en ingeniería, en concreto del diagrama hierro-carbono. A lo largo de esta presentación realizaremos una breve introducción sobre la utilidad de este tipo de diagrama. A continuación describiremos las fases y microconstituyentes estructurales del diagrama hierro-carbono, veremos cuáles son las transformaciones más importantes de dicho diagrama y, por último, realizaremos una representación del diagrama hierro-carbono. Finalmente, realizaremos una serie de consideraciones en base a la presentación realizada. El diagrama hierro-carbono presenta una gran importancia desde el punto de vista de la ingeniería, ya que el hierro y sus aleaciones es uno de los materiales de mayor uso